fracasan. Eso que le sirve a los políticos. A los políticos. ¿Qué tiene usted? Muy buenas tardes. La reflexión de hoy. El pesimista ve dificultad en toda oportunidad. El optimista ve oportunidad en toda dificultad. Bueno, fíjese que hoy también, vamos rápidamente, tenemos un invitado, ya usted lo va a indicar, ¿no? Sí, Ok. Hoy, 24 de julio, día como hoy, nació José Antonio de la Santísima Trinidad Simón Bolívar, nombre de pila de nuestro libertador. Y es propicia la ocasión del natalicio del libertador por las grandes reflexiones que hizo Bolívar con una gran percepción hacia el futuro. Y debemos aprender de ellas. Los que no han aprendido deben ponerle mucha atención. Y una que en verdad me recuerda mucho del libertador es cuando él indica que enquistarse prácticamente en el poder, mire, trae graves consecuencias. El que mandas se acostumbra a mandar, pues, como dice coloquialmente el pueblo venezolano. Y nosotros, el pueblo, a obedecer. Eso es muy malo, no, eso es malo. Esa reflexión hoy debe llamarnos a conciencia. En este 24 de julio, para hacerle honor a Simón Bolívar, bueno, aprender de su sabiduría, porque Bolívar fue un luchador, un hombre tuvo riquezas y prácticamente dejó toda esa vida de bien para dedicarse a la lucha por el pueblo de Venezuela, por su libertad. Así que no perdamos tiempo, sino reflexionemos en que Bolívar tenía razón. Y nuestro llamado, de verdad, a los políticos venezolanos, de uno u otro bando, la conciencia de la palabra del libertador, para que Venezuela regrese a lo que es Venezuela democrática, una Venezuela amplia, una Venezuela para todos los venezolanos, con gran oportunidad y hacia el progreso. Ese debe ser el recordatorio en este natalicio de uno de los hombres más grandes de América y del mundo, Simón Bolívar. Que quede esa reflexión para los gobernantes de turno y los del futuro. Venezuela es una sola y en este gran cielo de la patria cabemos todos. Esa es la reflexión. Muy bueno todo lo dicho, Pepe. Muy cierto. Y estuviste hablando de el libertador de América, Simón Bolívar. No hay un país donde no exista una plaza dedicada a Bolívar, el libertador. Hombre amplio, de un pensamiento abierto y que tuvo en todas las facetas: político, militar, dictador. ¿Quién más con autoridad para hablar de lo que tú acabas de decir? Un hombre maravilloso, admirado por toda América. Hoy vamos a tener como invitado al diputado Jesús Yanes, quien estará conversando con nosotros y por supuesto toda Venezuela en relación a lo acontecido a nivel nacional, y vamos a hablar también de la parte internacional, sobre el Mercosur. Pero mientras establecemos contacto con él, creo que tienes algo que mencionar. No, sí, que es importante pues que el diputado explique ya llamadas, e incluso vamos a indicar el teléfono de acá de los estudios para que se comuniquen, ¿no?, directamente Sí, con sí. el diputado, porque en estos momentos de el problema de Mercosur, Mercosur, sí. el problema internacional es
bueno, por la problemática de Venezuela, que no es fácil de verdad, y hay que ser claro con nuestro país. ¿Y quién más que una persona como el diputado internacionalista, politólogo, versado pues en la política, quien conteste las preguntas, esas inquietudes que tenga nuestro pueblo de Venezuela? Ya vamos a tener la llamada y vamos a tratar ese tema internacional que es del Mercosur, ¿no? Es que hay una gran preocupación en el país con respecto a los suministros. Y se tiene la duda de que si va a afectar en algo la política interna con respecto a las relaciones internacionales. Y precisamente por eso queremos conversar hoy, y no va a estar explicando algo el diputado Jesús Llanes, quien estamos tratando de establecer contacto vía telefónica. Ya lo tenemos, ya tenemos en línea al diputado Jesús Llanes, a quien ya le vamos a dar la bienvenida, pero vamos a hacer una pequeña observación sobre lo que es el Mercosur. El Mercosur se establece en el año de 1991, y esto con la participación de estos primeros países. Comienza, primero que nada, Argentina, Brasil, Paraguay, en sus inicios. Luego se van adhiriendo, se adhirió Venezuela, Bolivia está en adhesión, están como países asociados Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guayana y Surinam. Y el idioma oficial es el español, el portugués y también el guaraní, que a través de la resolución 3506 se incorporó como idioma también de Mercosur. El Mercosur tiene como sede, está en Montevideo, en un edificio construido en el año de 1909, un emblemático edificio, y ahí está la sede de Mercosur. Ahora bien, ya que tenemos una información sobre lo que es el Mercosur para aquellos quienes no estaban muy claros, vamos a establecer ahora sí, vamos a saludar al diputado Jesús Llanes para conversar un poco sobre lo que es el Mercosur y en qué afectaría la política interna o lo que atraviesa en estos momentos el país con relación a Mercosur, que fue suspendida Venezuela de esa asociación. Muy buenas tardes, diputado Jesús Llanes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes y para todos los radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde. Bueno, en efecto, como comentaba, primero quiero aclararte que a pesar de que Venezuela se encuentra en un estado, entre comillas, de suspensión del Mercosur, sigue siendo estado parte y por ende es tan proclive, igualito y susceptible a recibir sanciones que hubieran lugar de acuerdo a lo que Venezuela como país suscribió de esos organismos, así como a otros organismos multilaterales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, que a pesar de haber firmado el memorándum en el cual Venezuela se retira como nación de este ente, igualito ese proceso administrativo que dura 2 años nos obliga a estar igualito supeditado a las normas y sanciones que estos organismos puedan emanar de esos dictámenes, ¿no? En relación a la situación que estamos atravesando ahorita como nación, que es una situación bastante compleja, bastante difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, que para nadie es un secreto, ciertamente trae repercusiones no solamente internas, sino también en todo lo que es la región. Recordemos que nuestro país es un país privilegiado desde el punto de vista de su ubicación geográfica, estratégica, así como también por sus riquezas naturales, en este caso pues lo que para nosotros es una desgracia como es el petróleo, porque finalmente se ha convertido en un factor de ingresos, pero que ha permitido que muchos funcionarios públicos se conviertan en asaltantes del erario público y que, bueno, por supuesto no hemos sabido aprovechar en invertir en la nación. Pero eso trae como consecuencia que genere la situación interna de Venezuela una situación de inestabilidad en todo el continente americano, específicamente más en Latinoamérica que propiamente en Norteamérica, aunque también se ve afectado porque nos recordemos que también nosotros somos el 5º suplidor de petróleo de los Estados Unidos. Claro. Entonces,
todas estas situaciones complejas, difíciles que estamos atravesando, obligan a las naciones que hacen parte de los Mercosur a que aboguen siempre por el diálogo, así como también por un entendimiento entre ambas partes. No sé si me copian y me disculpan. Sí, así es, eso es correcto. Te estamos escuchando perfectamente y aquí hay una cuestión que muchos venezolanos y a veces representantes del Estado hacen ciertos comentarios que uno dice, bueno, pero nosotros pertenecemos en este caso, tenemos convenio Mercosur y muchos se preguntan, ¿en qué beneficia el participar en Mercosur en estos momentos que Venezuela es más dependiente, tiene una economía de puerto y muy dependiente de lo que es la renta petrolera, que es lo único que Venezuela produce? Porque cuando tú llegas a unos convenios con varias naciones para que se realice el intercambio comercial, nosotros, ¿qué exportamos? ¿En qué beneficia que nosotros estemos dentro de ese grupo de naciones? Bueno, primero que nada, recordemos que el ingreso de Venezuela al Mercosur se da en una circunstancia prácticamente hormonal, en la cual el ectoplasma de Sabaneta, que regía para ese momento los destinos de la nación, en un ataque de furibunda impaciencia, nos retiró de nuestro socio natural, que era la Comunidad Andina de Naciones, para insertarnos en el Mercosur, un mercado en el cual no habíamos realmente nunca incursionado, pero que además por algunas razones de distancia, más que todo, nos separaban un poco de la idiosincrasia de esos países que están más al cono sur de América del Sur, valga la redundancia. Entonces, más que todo fue una orientación política. En ese momento recordemos que los gobiernos que formaban parte del Mercosur eran prácticamente gobiernos populistas de la ultraizquierda. Estaba Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, igual el sacerdote Fernando Lugo en Paraguay, el sacerdote más prolífero del mundo porque engendró varios muchachos. Pero lo cierto del caso es que eso fue realmente la situación que llevó a que Venezuela como nación ingresara ante el mercado común del sur, y no realmente por una situación en la cual nosotros nos beneficiáramos como tal de la situación del intercambio comercial entre naciones. Sin embargo, hoy en día, ya después, una vez que ingresamos al Mercosur, Venezuela empezó en esa política de trueque, si se puede decir, de cambiar petróleo por productos, una vez que empezó la crisis fuerte en el año 2012, estando aún vivo Hugo Chávez, y empezó a cambiar petróleo por productos derivados de la leche, en el caso de Uruguay, con quien, por cierto, sostenemos una deuda bastante elevada. Por eso es que el gobierno uruguayo no termina de confrontar al gobierno venezolano, porque le conviene primero cobrar la factura pendiente, y por eso también aboga una salida pacífica de la situación, porque quede quien quede, a ellos lo que les interesa es cobrar su factura, como a casi todos los países que tienen realmente intereses desde el punto de vista económico, como Venezuela. Sí, acabas de decir, disculpa que te interrumpa, porque tú hace unos minutos atrás mencionaste sobre lo que es la renta y el reparto del petróleo, y lamentablemente aquí en Venezuela hemos tenido gobernantes que no se ven como administradores de los recursos del Estado, y en este caso estamos hablando del petróleo, no se ven como administrador de ese recurso, sino propietario de ese recurso, y comienzan a hacer repartos, regalías y contratos, convenios, que uno dice, bueno, si el petróleo es de todos los venezolanos, ¿cómo es que este gobernante comienza a hacer negocios con el petróleo, como que si el petróleo fuera de su familia o fuera peculio? Bueno, recordemos que tenemos 18 años casi ya de pesadilla de gobierno autócrata militarista, y los militares cada vez que manejan la cosa pública manejan esto como si fuera un casino militar, o en su defecto como si fuera una finca, y ellos, por supuesto, más con la situación que hemos tenido, en la cual prácticamente se dio una especie de dinastía militarista, en la cual el difunto intergaláctico dejó de su heredero a semejante pesadilla que estamos padeciendo nosotros los venezolanos. Y ellos, en efecto, creo que dentro de su delirio extremo se creen propietarios del petróleo venezolano, y por eso hacen y deshacen y disponen a su antojo de los ingresos venezolanos. Yo quiero aprovechar de recordarle a los vecinos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde por tu emisora y por tu programa,
que Venezuela ha tenido durante estos 18 años los ingresos petroleros más increíbles en la historia republicana, de toda nuestra historia republicana. Y tenemos que recordar cómo ese barril del petróleo prácticamente lo despilfarraron. Y no solamente lo despilfarraron, sino que quién sabe dónde se lo fueron a pasar y dónde se lo bebieron o dónde lo escondieron. Pero lo cierto del caso es que nosotros como nación deberíamos tener, como decía la gaita, la Grey Zuliana, deberíamos tener carreteras a granel como morocotas de canto. Nosotros deberíamos ser un país ahorita prácticamente de primer mundo, nada más con los ingresos que estos 18 años de gobierno han tenido. Y por supuesto que tengo que hacer esa observación, porque mucho se ha criticado los 40 años de democracia republicana que tuvimos acá en Venezuela, una democracia participativa, integral, una democracia sólida y consolidada, en la cual, teniendo el barril de petróleo a 8 o 9 dólares, el país creció exponencialmente a extremo de ser un país en vías de desarrollo. Con todas las situaciones difíciles que podía haber atravesado Venezuela durante esos 40 años, Hugo Chávez, cuando llegó al gobierno en el año 99, recibió un país en vías de desarrollo, y hoy en día estamos en un país que prácticamente es comparable a Zimbabue o algún país de Latinoamérica tan triste como Haití, que por cierto, Venezuela y Haití son los únicos países que han tenido 30 constituciones en su haber y ninguna ha solventado absolutamente ninguno de sus problemas. Y esto lo digo a propósito de aprovechar esta tribuna, de hacer un llamado nuevamente al gobierno nacional para ver si dentro de su poca masa encefálica tienden a ver la posibilidad de suspender esa locura que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea además ilegal, irrita desde su punto de vista de convocatoria, porque solamente el pueblo que establece la Constitución, que es en quien reside la soberanía popular, debe convocar esta clase de iniciativas. Bueno, justamente estamos conversando para que nos explique qué es lo que tiene planteado el pueblo venezolano, en este caso la MUP, de hoy hasta el día 30, para evitar de que esa constituyente llegue. Porque mucho se habla de la parte oficialista, que es la que va a resolver los problemas de los venezolanos. Pero tú estás diciendo, o acabas de decir, de que con todos estos ingresos petroleros, hoy somos, más o menos lo que comprendí de lo que tú dijiste, que es un país rico pero con un pueblo pobre, una población pobre. Entonces, esta constituyente... Te puedo asegurar que Nicolás Maduro va a pasar a los anales de la historia como el único hombre, el alquimista, en lugar de transformar oro, logró transformar un país que era prácticamente oro en una mujerzuela prácticamente de baja valía, en la cual por supuesto no tenemos hoy en día nada. Él acabó con el aparato productor nacional, acabó con la economía venezolana y acabó con todo lo poquito que nosotros podíamos tener de diversificación de productos aparte del petróleo. Esto de la constituyente irá a resolver los problemas de solicitudes de créditos y préstamos vía internacional. Para nada, todo lo contrario. Yo creo que el gobierno tiene que estar consciente ante los pronunciamientos internacionales que se han venido dando importantes. Vimos, particularmente yo como parlamentario del Mercosur, tengo que decir que en días pasados se dio la cumbre de presidentes y jefes de Estado de Gobierno del Mercosur. Por cierto, Venezuela ausente porque está suspendida. Pero vimos el llamado que todos hacen a suspender esta Asamblea Nacional Constituyente, so pena de recibir sanciones que pueden ir en detrimento de la población venezolana, lamentablemente. Y lo digo con mucha responsabilidad porque el gobierno venezolano pareciera apostar más bien a tener esa clase de sanciones. Yo creo que el gobierno no se da cuenta que no solamente con su mal manejo está sometiendo a la población a una humillación, sino que además busca con su torpeza desde el punto de vista internacional, en política exterior, una especie de aislamiento o bloqueo que le permita a ellos controlar el poder en un espacio muy reducido de gobierno, de gobernabilidad y sustentabilidad. Recordemos el caso de Cuba, que aún y con todo el bloqueo, el régimen cubano se ha mantenido, y por eso es que nosotros cuando hablamos de las instancias internacionales siempre lo decimos, las sanciones deben ser individuales a los funcionarios del gobierno, que por cierto, estos funcionarios de gobierno que tanto se quejan del imperio, pero que se la pasan viajando a ver a Mickey Mouse, y donde, por cierto, la riqueza ilícita que han hecho y que han generado fastuosa,
la depositan en bancos privados en los Estados Unidos, ni de vaina la traen para acá, para Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes también que estas sanciones deben ser individuales y que estas sanciones se van a dar. Van a colocar a Venezuela al margen del concierto de naciones internacionales y esta Asamblea Nacional Constituyente sigue su curso. Dificulta muchísimo que alguna nación vaya a apostar a darle un crédito o alguna empresa multinacional vaya a establecer algún tipo de negocio con un gobierno cuya Asamblea Nacional pretenda ser anulada y que no tenga bajo ningún concepto o circunstancia los permisos que establece la Constitución, que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional para suscribir cualquier tipo de acuerdo o endeudamiento de la nación. Voy a continuar con el tema de Mercosur en lo siguiente. Mercosur está para un intercambio comercial. Eso es así. Correcto. Ahora bien, antes de la, entre comillas, como había comentado, la sanción, nosotros observamos que Mercosur está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, quienes comenzaron con lo del Mercosur, luego Venezuela, Bolivia, ahora están asociados Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guayana y Surinam. Ahora fíjate algo. Esto lo de las cajas, estas cajas que llegan cada 2 meses, cada 2 meses y medio al pueblo venezolano, que son estas cajitas sorpresa que tú primero las pagas y luego te enteras qué es lo que contiene y no tienes la oportunidad de decir, mira, tengo nada más que esta cantidad de dinero, puedo comprar nada más de su contenido esto y esto. Vemos que esos productos que traen estas cajas y estas bolsas son productos de México, Costa Rica, entre otros países que no pertenecen a Mercosur. Por eso te pregunté inicialmente que de qué forma se beneficia Venezuela de Mercosur si el Estado a través del gobierno le está comprando productos que vienen en estas cajas que no pertenecen a estos países. Es algo que uno dice, pero bueno, esto no se entiende. Bueno, pero fíjate lo siguiente, te explico. Primero que sostenemos una enorme deuda con varios países Mercosur. El país que principalmente desde el punto de vista de alimentos surtía a Venezuela en materia de productos derivados de la leche, como es Uruguay, sobre todo el queso, e incluso Argentina con el tema de la carne, nosotros todavía le debemos muchísimo. Entonces, si les debemos, por supuesto que al deber muchísimo, cualquier prestamista te va a decir, espérate, hasta que no me abones, yo no te voy a prestar, ni te voy a fiar más. Entonces, ya no hay fiado porque obviamente debemos muchísimo. Ya, pero entonces, eso por ahí. Y segundo, recordemos que además los cubanos son especialistas en el tema de la triangulación de negocios. Así como Venezuela le vende a ellos un petróleo prácticamente regalado y ellos después revenden a precio del barril de petróleo del mercado internacional, porque ellos lo reciben subsidiado y ese excedente, por supuesto, es ganancia para ellos como Estado o para los jerarcas de la Revolución Cubana. Exactamente igual hacen con los productos que le venden otros países a ellos y ellos nos los revenden a nosotros. Por eso es que tú ves que de repente hay productos mexicanos y costarricenses, pero es que se los venden realmente a Cuba y Cuba se los revende a Venezuela. Esa es parte de las tantas denuncias que hemos venido efectuando los diputados desde la Asamblea Nacional, desde que asumimos funciones en este periodo legislativo. O sea, tú me estás hablando de un bachaquero internacional. ¿Perdón? Tú me estás hablando de un bachaqueo internacional. Más que un bachaqueo, yo me atrevería a decir que eso es una usura internacional. Yo no quisiera acusar directamente al pueblo cubano, porque el pueblo cubano no tiene las culpas de padecer realmente los regímenes que ha padecido y jamás ha conocido la libertad, pero sí tengo que decir responsablemente que los jerarcas de la Revolución Cubana prácticamente no solamente se han cansado de chuletearse a Venezuela hasta más no poder durante estos 18 años, sino que todavía, aún en la situación en la que estamos, se siguen beneficiando de grandes negocios en las triangulaciones. Los jerarcas tanto de la Revolución Cubana como de la mal llamada Revolución Bolivariana, porque hasta en eso mancillan el nombre de nuestro libertador, quien por cierto hoy conmemoramos su natalicio. Cierto. Vamos a ir a un corte comercial, pero no te retires porque seguiremos conversando contigo para que todo el radio escucha de esta importante emisora esté claro, porque has dicho unas cosas muy importantes. Esto de triangular con un gobierno y que Venezuela, en vez de ganar, ha dejado de percibir ingresos porque es otro el que se lo lleva. ¿Cuál es ese beneficio? Entonces, vamos a un corte aquí en los estudios, pero mantente en línea porque es importante lo que estás diciendo.
quiere dar esta gaita magistral, el saladillo le entona. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis y que fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La Grey Zuliana va Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona, y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Yenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Consultandos, una ventana hacia la información, sin exageraciones ni magnificaciones, de la realidad sobre la salud. Consultandos, la salud desde el ser, desde lo que somos y el cómo intervienen las emociones en el inicio y desarrollo y tratamiento de los problemas de salud. Consultandos, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, el doctor Héctor Delgado Lía y Aura Marchópite los conducirán a través de la ventana de la salud, donde el paciente aclarará sus curiosidades, sus dudas, sus miedos y obtendrá respuestas que involucren su sentir. Por Sintonía 1420, la emisora que se escucha porque te escucha. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Adelante Venezuela. Con De rodillas va a implorar a su patrona. Bueno, continuamos con más de su programa Adelante Venezuela. Tenemos al diputado Jesús Llanes. Diputado, le habla desde acá, desde los estudios Pepe Martínez. Y justamente al comienzo de su intervención se tocó el tema internacional. Y justamente el canciller chileno, el activo, dijo que no a la constituyente, o sea, que le pedía a Venezuela, al gobierno nacional, de que no se realizara la constituyente. Eso con relación a lo internacional. Y también que es una noticia, desde luego, relacionada con el petróleo, es que Arabia Saudita pide a los miembros de la OPEC que cumplan recortes a la producción del crudo. Esas dos preguntitas ahí antes de hacerle la otra que tiene que ver directamente, y ya se lo explicaré, con relación a las actividades importantísimas de este fin de semana por la Mesa de la Unidad. Bueno, Pepe, primero un saludo cordial para ti. Y bueno, fíjate, lo primero que tengo que decirte es que en efecto, lo que tú me preguntas con relación a la primera pregunta que me hiciste, que era con relación a lo del canciller Heraldo Muñoz de Chile, te comento, no solamente ha sido el canciller Heraldo Muñoz de Chile, han sido el gobierno de Chile propiamente, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica e incluso República Dominicana.
que han solicitado al gobierno venezolano, eso a nivel de América Latina, que suspenda la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe destacar que, desde el punto de vista internacional, el Concierto de Naciones está sumamente preocupado porque considera que la Asamblea Nacional Constituyente no solamente es una aberración desde el punto de vista jurídico, sino que vulnera el Estado de Derecho del ciudadano al tener unas elecciones libres en las cuales pueda expresarse. Eso sin contar que esta modalidad extraña que han elegido dentro de las bases comiciales para la elección de los constituyentistas, que es las elecciones prácticamente en segundo grado, unas elecciones que prácticamente son anacrónicas, que por cierto en el continente solamente quedan en Estados Unidos y son ampliamente criticadas. Nosotros no podemos retroceder en lo que es prácticamente ese derecho del voto secreto, directo y universal. Y eso fue prácticamente lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual por supuesto hay ciudadanos de primera, de segunda y tercera categoría, casi que como en la dictadura de Pinochet en Chile, habían calificaciones para los ciudadanos. Esto es una situación bastante difícil, compleja, y bueno, no solamente en América Latina, sino que ya vimos un llamado del gobierno español, inclusive el gobierno francés a través de su embajador acá en Venezuela, que ha dicho que inclusive estaría dispuesto a intermediar. La Unión Europea evalúa la posibilidad de sanciones a dirigentes de la Revolución Bolivariana de seguir los pasos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es en efecto, no solamente Chile, como tú lo decías, el canciller Heraldo Muñoz, sino el Concierto de Naciones en general le han solicitado al gobierno de Nicolás Maduro que suspenda la Constituyente. Con relación a lo del barril de petróleo que hacía Arabia Saudita, un llamado a un recorte de petróleo, en efecto, cualquier país productor de petróleo, que además tiene un excedente de producción de petróleo, va a apostar por una reducción de petróleo, de la producción de petróleo, para poder tratar de aumentar los precios del barril de petróleo en el mercado internacional. Pero en el caso de Venezuela, llevar una reducción de la producción de petróleo sería prácticamente ir a la quiebra, porque esta gente que no ha invertido en la infraestructura petrolera, que prácticamente acabó la industria petrolera por hacer de ella una caja chica, no le conviene hacer un recorte porque prácticamente estamos explotando todavía lo que nos queda malamente con taladros que no se les ha hecho mantenimiento, con una infraestructura deficiente, y de llegar a hacer eso prácticamente estaríamos en un default, lo que llaman los economistas una quiebra prácticamente, porque estaríamos en mora con los compromisos internacionales y no lograríamos el ingreso que tienen ellos presupuestados, no solamente para el gasto público interno, sino por supuesto para honrar los compromisos internacionales que a duras penas y a costo de un sacrificio enorme para el pueblo venezolano el gobierno está tratando de hacer. Y digo tratando de hacer porque ahorita logramos pagar una parte en febrero de los 2.500 millones de dólares que teníamos que pagar de intereses de deuda, pero vamos a ver ahorita cómo se nos va a apretar la situación en agosto. Y por eso es que ellos están tan desesperados buscando a través de la Asamblea Nacional Constituyente un presunto nuevo modelo económico que según Nicolás Maduro va a ser ejemplo y que tendremos sucursales bancarias de Venezuela en otros países. Yo apuesto fuertes al 8 que eso lamentablemente no va a ser así mientras estos señores que manejan la economía venezolana como una pulpería siguen manejando el gobierno de Venezuela. Bueno, te vamos a hacer lectura de unos comentarios que te han llegado a través de los chats. Pepe saluda, hola, tienes razón. ¿De qué forma nos beneficiamos? Es bueno que aclaren. Adelante Venezuela, es importantísimo. Expliquen con lujo de detalle para entender ese berenjenal. Este comentario lo hace Pablo Liendo. Hola amigos, escuchando desde San Antonio de los Altos les digo, es preciso saber cuál es la ganancia de Venezuela y hasta cuándo damos o nos quitan y nosotros pasándola mal. Fernanda, esto es de locos. No se puede con tanta desidia. Elizabeth, si es como la actual economía, no vamos a ningún lado. ¿Qué tienes que decir de estos comentarios que te han llegado? Bueno, fíjate, la mayoría de la gente está consciente de que la constituyente no va a ser la solución ni la panacea del siglo de los problemas venezolanos. En efecto, y lo dijo ahí en el último comentario que hacía, si es el mismo modelo económico que actualmente tenemos, no va a ir para ningún lado, porque el modelo económico que ha tratado de implementar el gobierno de Nicolás Maduro ha sido un modelo económico que ha llevado a Venezuela prácticamente al fracaso, prácticamente al despeñadero. Mira, yo tengo que darle gracias a Dios, y todos los venezolanos tenemos que darle gracias a Dios, que nuestro país es un país muy noble y todavía tiene muchísimo que dar,
pero tiene mucho que dar con una mano de obra calificada que maneje la industria petrolera, que es la gallinita de los huevos de oro, y que además también se haga el debido mantenimiento, no solamente de la industria petrolera, sino de la infraestructura, y que los ingresos que lleguen a la nación se puedan utilizar para invertir en la diversificación de los productos. Nosotros, siendo un Estado y teniendo una posición geográfica tan privilegiada, en la cual podríamos exportar cualquier cantidad de rubros, no solamente desde el punto de vista de industria, sino desde el punto de vista de agroindustria, que además la acabamos, porque nosotros ni siquiera como nación tenemos realmente la capacidad de sustentar la alimentación de nosotros como país, precisamente porque la política de expropiaciones, de no creer en la empresa privada, todo ese mal manejo de la cosa pública ha llevado a la situación que nosotros tenemos. Afortunadamente, como dice un político resabiado, que además admiro muchísimo y es mi jefe político, que es el doctor Henry Ramos Ayub, el país todavía tiene futuro y todavía tiene muchísimo que dar. Lamentablemente ahorita estamos pagando un costo muy alto precisamente por las impericias y por la ineficiencia y la ineficacia de este gobierno malsano, que lejos de rectificar, que además, mira, no hay nada más bonito y humilde que rectificar cuando se hace algo mal. El gobierno ni siquiera tiene la disposición de rectificar, es todo lo contrario. Pareciera que estuviera empeñado más bien en llevar a Venezuela aún más al fracaso. Diputado, pero es que usted me está hablando de mano de obra calificada, estamos hablando de tecnicismo, técnicos y de Venezuela. Los muchachos y no muchachos se están yendo del país, la mano de obra calificada, los cerebros del país, hay una fuga. ¿Cómo no se van a ir precisamente esa mano de obra calificada cuando ve que un gobierno le está secuestrando sus oportunidades? Es precisamente por eso que la lucha que ha mantenido la unidad democrática en este instante es que ya no es una situación solamente de cambiar el modelo económico, no solamente es una situación de cambiar las políticas públicas, es un tema de cambiar el gobierno, porque ya el gobierno no le da la satisfacción al pueblo en el sentido de darle realmente la mayor suma de felicidad posible, de la que tanto ellos se vanagloriaban de un pensamiento del libertador. Ellos ni siquiera lo han logrado concretar. Lamentablemente nosotros tenemos que buscar un cambio de gobierno que implique la posibilidad de generar confianza no solamente al inversor, sino al inversor nacional venezolano, que también siga apostando al país, y permitir el regreso y la reunificación de todos los venezolanos, el regreso de todos esos jóvenes que extrañan abiertamente su país. Mira, yo he tenido la oportunidad, por mi condición de parlamentario ante el Mercosur, de ir a varios países miembros de la organización, y aparte de eso, no solamente ir a los Estados miembros, sino a los asociados. Y tú hablabas hace rato del canciller chileno, y yo tuve la oportunidad de ir a Chile, donde hay una enorme cantidad de venezolanos, que inclusive ahorita durante la consulta popular prácticamente se quedaron 6.000 venezolanos sin poder participar de la enorme cantidad de venezolanos que habían, y esos jóvenes lloran abiertamente cuando te ven y te dicen que quieren volver a su país, porque nuestro país es el mejor país del mundo, lo que tenemos es una desgracia de gobierno. Bueno, hablaba también de los taladros de PDVSA. Venezuela cayó en la producción interna. Entonces, ¿cómo no va a caer si se han fugado esos cerebros, si esos técnicos se han ido de paso? Fue la primera empresa que comenzó a despedir a los técnicos. No, o sea, me estás hablando de algo grave. O sea, la situación de Venezuela es una situación para llorar. No lloramos porque es un pueblo valiente. Aguerrido, totalmente. Es que precisamente tú me estás dando la razón. No se trata de la que no tengamos mano de obra calificada. Claro que tenemos mano de obra calificada. Tenemos una situación de un gobierno que frustra a los jóvenes, y por eso se nos van esa mano de obra calificada del país, porque se nos quieren cercenar el futuro. Solo que este gobierno no concibió en ningún momento que el pueblo venezolano, como el cuero seco, que donde lo pises por otro lado se levanta, y así vamos a estar permanentemente dando la lucha hasta reinstaurar la democracia en Venezuela, una democracia plena, participativa, confiable, una democracia en la que todos podamos convivir, una Venezuela en la que solamente existe la rivalidad del Caracas-Magallanes, una Venezuela en la que todos podamos convivir nuevamente y compartir las hallacas y el pan de jamón en diciembre, una Venezuela en la cual podamos tener la oportunidad de ir al automercado y elegir la marca de papel higiénico con la que quisiéramos limpiarnos el fundillo, esa Venezuela próspera, rica, esa Venezuela en la cual todos cabíamos, esa Venezuela es la que nuevamente tendremos que construir entre todos los venezolanos, incluyendo Pepe y Oscar,
a esos venezolanos que hoy en día todavía tienen la esperanza cifrada en la revolución bolivariana por algún tipo de ceguera o algún tipo de esperanza que les va a obligar. Esos venezolanos también tienen que estar incluidos, esos venezolanos también los tenemos que abrazar e incluirlos en la Venezuela que nosotros queremos construir, una Venezuela en la que sí hay futuro, una Venezuela libre y de los venezolanos. Interesante, diputado, de verdad, sus palabras. Hay algo interesante porque esta semana es decisiva, así lo dice la prensa, la decisión del pueblo venezolano, donde posiblemente va la constituyente que ha convocado el gobierno nacional, el gobierno de Maduro, presidente Maduro. Entonces el pueblo venezolano quiere saber las recomendaciones, usted, diputado a la Asamblea, miembro también de la Dirección Política Nacional, sus recomendaciones en esta semana decisiva, de verdad, diputado, para nuestro pueblo que tanto trabajo está pasando en estos momentos. Bueno, mira, lo primero que nada que le quiero transmitir al pueblo venezolano que nos escucha hasta ahora es primero la confianza en su liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros tenemos la mala costumbre, los latinoamericanos en general, pero específicamente los venezolanos, de criticar a veces todo lo que tenemos. En la Mesa de la Unidad capaz no seremos dioses, no seremos sabios, ni eruditos, ni pitonizos, ni sabiondos, pero somos los mejores dirigentes políticos que pueda tener un conglomerado en las circunstancias que nosotros tenemos actualmente. Confiar en nuestro liderazgo, acompañar a sus diputados, que para eso ustedes nos eligieron, nos hicieron depositarios de su confianza el pasado diciembre del 2015, en la cual ganamos esa mayoría de las elecciones, ir en la ruta trazada por la Mesa de la Unidad Democrática, que es una ruta pacífica, de protesta cívica. Y le quiero recordar al pueblo venezolano un pasaje de la historia universal, una figura de la historia universal, que era Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi acabó prácticamente con el imperialismo y el colonialismo británico en la India sin disparar una bala. ¿Cómo es posible que un solo hombre pudo con eso y nosotros, que somos millones, no vamos a poder con esta pesadilla que estamos atravesando? Por supuesto que podemos, vamos a salir de esta pesadilla de manera pacífica, de manera civil, siempre apostando a un cambio pacífico, a la reconciliación nacional, que es tan vital e importante para tener esa nueva Venezuela que nosotros queremos y en la que recordamos muchísimo de la Venezuela de oportunidades, en la cual cualquier persona de Bobure podía tener acceso a una beca de la Gran Mariscal de Ayacucho y salir a estudiar y formarse. Esa Venezuela en la cual podías elegir el cupo universitario al que pudieras ir y en la cual se masificó la educación, en la cual se construyó una red de hospitales que, si bien no eran infalibles, había atención y había insumos médicos quirúrgicos con los cuales pudieran atender una emergencia. Una Venezuela en que aún y todo, teniendo niveles de pobreza, teníamos niveles de seguridad que daban confiabilidad no solamente al inversor, sino al ciudadano. Esos niveles de violencia que hoy en día tenemos en la sociedad venezolana, auspiciados por el propio gobierno, tenemos que erradicarlos de nuestro lenguaje, y es por eso que debemos mantenernos firmes, de manera cívica, de manera contundente, sin bajar la cabeza, siempre con la frente en alto, diciéndole al gobierno que esa constituyente es un error, y esperamos, porque además los demócratas siempre lo vamos a apostar a la rectificación, a que el gobierno en esta semana rectifique. De lo contrario, se va a encontrar un pueblo bravío, un pueblo civilista, que de manera cívica, pacífica, pero contundente, va a estar ahí al frente diciéndole a ese empleado público que es el presidente de la República, que está despedido por no saber cumplir con sus funciones para las cuales fue electo. Uy, ya para afinar la conversación contigo, diputado, te voy a hacer lectura de dos oyentes más. Talavera, quien manifiesta, fíjate lo que es este pueblo. Este es un pueblo, no solamente un pueblo noble, sino un pueblo cargado de esperanza. Fíjate lo que él manifiesta aquí. Venezuela es un país rico que le faltaba la conciencia del pueblo activo. Pero estoy seguro que cuando cambie todo, esta patria va para adelante. Se va a pasar tiempo, pero finalmente lo lograremos. También manifiesta Graciela, nuestra Venezuela es bella y no debemos abandonarla. Felicitaciones por esta entrevista, sobre todo en estos momentos de tanta angustia. Muy buenas las observaciones que nos están presentando. Sigan así, adelante Venezuela. También quiero decirte que me hiciste recordar
lo de las becas de Gran Mariscal de Ayacucho. Los muchachos se mandaban afuera del país para que estudiaran y regresaran, pero ahora eso no está ocurriendo, es todo lo contrario, los muchachos salen y no precisamente a estudiar, sino a trabajar lo que sea para no estar en la inseguridad personal y el hambre que se está pasando aquí en Venezuela. Esto es lamentable. Por último, te quiero decir algo. ¿Qué tienes tú que decirle? Sé que vas a mencionar algo. ¿Qué tienes tú que decirle a aquellos venezolanos que todavía se manifiestan de manera ilusos, que son ilusos, o sea, ilusos en el buen sentido, que se presentan como unos muchachos inocentes, que todavía siguen creyendo que las cosas van a cambiar por agregarle o quitarle algo a la Constitución? Yo digo que son inocentes, ¿verdad? Porque, oye, todo este tiempo, todo lo que estamos pasando, y vas a seguir creyendo. El mensaje, ¿qué le dirías tú a ese sector que todavía sigue creyendo? Bueno, mira, primero que nada, a ese sector yo le invitaría a reflexionar, a ver, abrir los ojos con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, y vean a su alrededor, pregunten a sus vecinos si consiguen las medicinas, pregunten a sus vecinos si tienen la posibilidad de adquirir los alimentos, pregúntense ellos mismos si realmente ellos mismos se han visto beneficiados realmente de esas bolsas miserables de comida a las cuales el gobierno pretende someternos a todos los venezolanos con una especie de horcas caudinas, una humillación. Que vean a su alrededor, que evalúen. Yo entiendo que dentro del disentimiento político puede haber gente que de una u otra forma no se sintiera cómodo con la democracia participativa que existía aquí en Venezuela antes de 1998, porque eso es válido, eso es parte de la democracia, el disentimiento, el pensar diferente. Pero a ese venezolano que aún tiene la esperanza cifrada en el gobierno de Nicolás Maduro, y digo el gobierno de Nicolás Maduro porque yo creo que ya ni siquiera eso es la revolución bolivariana, porque a pesar de mis diferencias que pudiera tener con el difunto expresidente Hugo Chávez, yo creo que ya ni siquiera eso es realmente el proyecto que Hugo Chávez tenía concebido en la mente, lo que encarna Nicolás Maduro. Y a ese venezolano que aún tiene sus esperanzas cifradas, le diría que vea y que dé la oportunidad precisamente para que haya un cambio en Venezuela, que inclusive trabajemos juntos, porque este país nos necesita a todos. Así es. Bueno, entonces le damos las gracias al diputado Jesús Llanes, quien estuvo conversando con nosotros y expresándole al país su pensar y aclarándole cuál es la situación de Venezuela ante Mercosur y la situación a nivel internacional. Diputado, gracias por haber atendido la llamada y esperemos que en otro momento sigamos conversando, porque creo que tienes mucho más que decirle a los venezolanos. Por supuesto, claro que sí. Un cordial saludo para ustedes, a todos los radioescuchas, y nuevamente les ratifico a todos los venezolanos que nos escuchan a esta hora a través de tu señal y tu programa, que de verdad ahora es que hay futuro. Venezuela es un país grande, tenemos que construirlo todos y trabajarlos todos juntos para que seamos la potencia que merecemos ser. Gracias a ti, diputado. Bueno, Pepe, ya estamos listos para despedir el programa. Bueno, sí, yo simple y llanamente el sábado usted y yo hacemos el paseillo aquí con pasodobles y toreros de 5 a 6, no se le olvide. De 6 a 7, Pepe. De 6 a 7, caramba, es que estoy atrasado. ¿Qué me pasa? No, es la circunstancia del país la que nos tiene a nosotros así. Ay, Dios mío. Por eso no hay ningún problema, eso lo entendemos, es la circunstancia del país. Todo esto que uno el día a día, que ya no era como antes, que tú ibas y te tomabas un café con tranquilidad, ahora vives pensando, bueno, ¿qué se hace? Bueno, señores, hemos llegado ya al final del programa. Dime, Pepe. El sábado van a bailar su paso doble. Bueno, qué bueno. Algo de alegría entre lo malo. Señores, muy buenas tardes, gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este programa y los invitamos para el próximo lunes de 5 a 6 en su programa Adelante Venezuela. Hemos llegado a ustedes gracias a Copyfast 3636, compañía anónima. En la dirección de la estación, usted sabe quién es. La doctora Ana Mireya Obregón. Así es. En la coordinación, Topti López Pocaterra. Y hoy estuvimos con nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Buenas tardes.
Sintonía 1420 AM presentó Adelante Venezuela con Oscar Morón.